acuerdo a nuestros datos, ganamos la presidencia de la República. Tenemos información de conteos rápidos en donde estamos cuando menos 500,000 votos arriba. 5 minutos más tarde, aparece Felipe Calderón declarando que las encuestas de salida le otorgan la ventaja. La mayoría de las casas encuestadoras, con los conteos rápidos que hasta ahora están disponibles, que hemos ganado la elección presidencial. Ambas declaraciones se producen después que Luis Carlos Ugalde, consejero presidente del Instituto Federal Electoral, señala que es imposible adelantar resultados porque la elección está muy reñida. El Comité Técnico Asesor ha informado que no es posible determinar, dentro de los márgenes científicos establecidos para el conteo rápido, al partido o coalición que haya obtenido el mayor porcentaje de la votación emitida. En otras palabras, el margen de diferencia entre el primero y el segundo lugar es muy estrecho y por lo tanto no es posible anunciar en este momento a un candidato ganador. Cuando a las 11 de la noche, Jaime, yo tengo que anunciar en televisión que la elección es tan cerrada que el IFE no puede decir quién ganó la elección presidencial, y eso sucede en México y en cualquier parte del mundo. Si los dos candidatos punteros están prácticamente iguales, es imposible definir con toda claridad quién ganó. Y el IFE dijo, no se puede saber quién ganó, a pesar de que Felipe Calderón iba ligeramente arriba que Andrés Manuel López Obrador. Y en ese momento, cuando el árbitro dice hay un empate técnico, empiezan los problemas y toda esa imagen de tranquilidad de esa mañana se convierte en conflicto. Al mismo tiempo que Luis Carlos Ugalde da su mensaje y es transmitido por unas pantallas gigantes en el Zócalo de la Ciudad de México, los seguidores de López Obrador, encabezados por Martí Batres, empiezan a corear: fraude, fraude, fraude. Poco antes de las 11 de la noche, se había dado una conversación telefónica entre el secretario de Gobernación y el consejero presidente del IFE. En ese momento, a las 11 de la noche, entré en contacto con el presidente del Instituto Federal Electoral, don Luis Carlos Ugalde, para ver cuál iba a ser la posición del instituto, y él me dijo que había un acuerdo técnico mediante el cual habían pactado que si la diferencia era menor de 1 punto entre uno y otro candidato, que entonces no darían cifras. Estuve tratando de convencerle de que no dar cifras era dejar a la ciudadanía en incertidumbre y que era importante que dieran cifras, que revisaran el acuerdo técnico. Sin embargo, no lo convencí y entonces mi respuesta final fue: bueno, es tu responsabilidad, Luis Carlos, es tu responsabilidad, presidente, pero esto va a traer consecuencias. En el mismo sentido, Vicente Fox sostiene un diálogo después del mensaje del presidente del IFE. Yo la regla democrática conozco que ganas con 50%. O bueno, en su caso, con un voto más que en el partido que más tenga, ¿no? Y entonces sí, yo comenté con ellos, ya que mi punto de vista era que había que, para evitar dudas, evitar momentos de inestabilidad o de incertidumbre, que el IFE tendría que ser muy decisorio, y si él tenía confirmación de un resultado, que lo hiciera público. Después de anunciar que había empate, tuve una conversación con el presidente Fox. En esta conversación el presidente Fox estaba muy molesto, y me dijo que nos había faltado valor para dar a conocer quién había ganado. Y me dijo además que todas las encuestas serias del país daban un ganador claro. Supongo yo refiriéndose a Felipe Calderón. Yo le dije que el IFE tenía la encuesta más seria, que era un conteo rápido de más de 7,000 observaciones. No había otro tan poderoso en México. Y tuvimos un encuentro, una conversación muy ríspida. Luis Carlos Ugalde se mantuvo en sus 13,
Porque el 22 de junio, 10 días antes del 2 de julio, todos los partidos, los consejeros del IFE y un comité de científicos habían acordado que si la elección era muy cerrada, se diría que era imposible conocer el nombre del ganador, ni dar cifras, hasta que el programa de resultados preliminares concluyera el conteo. Pero además, Luis Carlos Ugalde estaba convencido que el anuncio oficial de que Calderón llevaba una pequeña ventaja hubiera desencadenado una reacción aún más virulenta de los partidarios de López Obrador. De tal forma que si yo hubiera dicho, ¿saben qué? Fíjense que están empatados, pero Calderón va un poco arriba, yo creo que la respuesta hubiera sido más virulenta. Y hoy la acusación sería que Ugalde había detonado la crisis por haber dado como ganador a Calderón a pesar de que había empate. Nunca sabremos si hubiera sido mejor o peor. Yo tiendo a pensar, Jaime, que fue la ruta menos conflictiva la que se escogió, a pesar de las consecuencias que tuvo. El razonamiento de Ugalde se sostiene solo a medias. Primero, porque la reacción de los seguidores de López Obrador ante la declaratoria de empate fue denunciar el fraude. La caída del sistema. Esa es la garantía que vamos ganando. Esa es la garantía. Yo también creo que es la garantía que ganamos, porque si no estarían diciendo lo contrario. No pueden decir eso, quieren el espacio para construir su mentira. La pregunta que formuló Martí Batres a los seguidores de López Obrador en el Zócalo, después de ver y oír el mensaje del presidente del IFE, fue más que elocuente. ¿Ustedes creen que si los resultados no favorecían a López Obrador, no hubieran salido ya a decirlo? Así que ese costo se pagó inevitablemente. Y segundo, porque el silencio sobre las tendencias reales del conteo causó una enorme confusión y se convirtió, al paso de los días, en uno de los elementos que alimentaron la sospecha de que en efecto había habido un fraude. La gran paradoja estaba en que a lo largo de la jornada electoral no se presentaron incidentes serios. Además que la operación de las casillas fue muy eficiente. Solo 11 casillas de más de 130,000 no se instalaron. En la jornada electoral participaron 913,000 ciudadanos que habían sido insaculados y capacitados. El episodio de mayor violencia ocurrió en Oaxaca, donde el vocal del IFE en la entidad fue secuestrado por simpatizantes de López Obrador que exigían más boletas para sufragar. La turba lo mantuvo secuestrado hasta las 2 de la madrugada. Fue liberado en el momento que se supo que los resultados en ese estado eran favorables a la coalición por el bien de todos. En la sesión del Consejo General del IFE, el domingo 2 de julio a las 8 de la mañana, Horacio Duarte, representante de la coalición por el bien de todos, que apoyaba a López Obrador, expresó su certeza de alcanzar la victoria. Estamos convencidos de que el día de hoy a las 8 de la noche, cuando cierre la última casilla de nuestro país, los ciudadanos habrán de estar levantando la B de la victoria de los ciudadanos. Es la hora de México, es la hora de los ciudadanos y a eso nos atenemos en la coalición por el bien de todos, concluyó Duarte. No había, en consecuencia, al inicio de la jornada electoral, ninguna queja relevante ni desconfianza sobre la legalidad y transparencia del proceso electoral. No, al menos, de parte de los partidos que apoyaban a López Obrador. De hecho, el propio Ugalde reconoce que las relaciones más tensas durante el proceso electoral se dieron con Acción Nacional. Déjame decirte que la relación más difícil antes del 2 de julio fue con el PAN y con Germán Martínez. En una reunión me acuerdo que Germán Martínez del IFE insultó y casi fue ofensivo y le tuve que pedir orden y prudencia porque el PAN sentía que nosotros estábamos amedrentados por el PRD. Nosotros habíamos decidido retirar muchos spots negativos de Felipe Calderón y el PAN estaba muy molesto. El PAN pensaba que nosotros le dábamos la razón mucho al PRI, al PRD y que eso generaba condiciones adversas para el gobierno. Después de medianoche, López Obrador dirigió un segundo mensaje en el Zócalo de la Ciudad de México. Vengo a decirles que de acuerdo a información que tenemos, hemos triunfado, hemos ganado la presidencia de la República. Tengo información de conteos rápidos, es decir, ya de resultados de casillas, de una muestra muy representativa, que nos dan cuando menos 500,000 votos
500,000 de votos de ventaja. Esa noche, en el Hotel Marquís Reforma, a las 11:17 p.m. y después en el Zócalo, López Obrador mintió a sabiendas en 2 ocasiones. Al filo de las 9 de la noche, solo una encuesta de salida, contratada por la coalición por el bien de todos, Covarrubias y asociados, le daba una ventaja de 2.4 puntos. 3 daban empate y el resto otorgaba la ventaja a Felipe Calderón. Pero además, el conteo rápido de Covarrubias y asociados, al filo de las 10 de la noche, corregía los datos de la encuesta de salida y arrojaba un empate en 36 puntos entre López Obrador y Felipe Calderón. Para terminar, hacia la 1 de la madrugada del 3 de julio, con una clara ventaja a favor de Felipe Calderón. Al final de cuentas, en el conteo rápido, o sea, la estimación basado en lo que las actas estipulaban, se nos voltea y tenemos los mismitos resultados que tiene el IFE, tanto en su conteo, en su conteo que ellos hacen, porque ellos no hacen encuesta de salida. El IFE solamente hace conteo rápido. Entonces tenemos los mismos resultados, por los cuales hay una diferencia de un puntito, 1 punto y algo, déjame ver. A la 1 de la mañana nosotros tenemos 37.2 para Felipe Calderón y 35.9 para Andrés Manuel López Obrador. O sea, estamos hablando de 1.3%. Y nosotros le estamos mandando mensajes cada hora, igual cada vez que tenemos un corte mandamos el mensaje. Pero en el mensaje va implícito en la parte de abajo qué tanta información hemos recibido, qué porcentaje de información. Entonces, por ejemplo, para las 10 de la noche llevábamos el 75% de nuestras secciones, lo cual no era suficiente, y ya eran las 10, casi las 11 de la noche. Para las 12, casi las 12 de la noche llevamos el 90% y llegamos al 97%, o sea, el total de nuestros informantes hasta la 1 de la mañana. Hay que subrayar que López Obrador era informado puntualmente de las tendencias por su casa encuestadora. Pero además, la Coalición por el Bien de Todos había contratado otra encuestadora, el Instituto de Mercadotecnia y Opinión, IMO, para confrontar los números de Covarrubias y asociados. Los resultados de esta encuesta de salida no solo no le daban la ventaja a López Obrador, sino, como tantas otras, le otorgaban una ventaja de 0.5% a Felipe Calderón. El responsable de seguir los sondeos de IMO era Guadalupe Acosta Naranjo, secretario general del Partido de la Revolución Democrática. Bueno, a mí me lo estuvieron pasando durante todo el día. Los primeros cortes llegaron a las 10 de la mañana y luego me lo estuvieron dando cada hora. Desde un principio fue una elección muy cerrada. A veces ligeramente arriba Andrés Manuel, a veces ligeramente abajo, en ninguno de los casos arriba del margen de error que reconocía la propia encuestadora, y me dieron aproximadamente 6 o 7 reportes, no recuerdo exactamente, durante el transcurso de todo el día. Nosotros entregamos estos de manera instantánea, los estábamos pasando de manera instantánea, y eso ayudaba un poco a tener el pulso de lo que era una elección cerrada. Intentábamos motivar a nuestros movilizadores, a nuestra organización territorial, pues a que apretaran el paso para intentar hacer una diferencia mayor, remontar las cifras. Y eso fue durante todo el día. La verdad es que desde el principio hasta el fin, con pequeñas variaciones, terminamos en lo que era un empate técnico, en verdad. Pero lo más relevante en esta historia es que al filo de las 6:30 de la tarde, López Obrador tuvo que haber conocido esos resultados vía Jesús Ortega, coordinador de su campaña por la presidencia de la República.